Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta primera sesión de capacitación del programa Academia de Michoacán o Academich, de aquí de la Secretaría de Desarrollo Económico. Iniciamos este mes con la semana de aseguramiento para su negocio. Es importante que tengan bien presentes estos temas para que ustedes sepan cuáles son los riesgos que presentan su equipo, su patrimonio en este caso. Hoy nos acompaña el técnico Enrique García Lobato. Él es agente de seguros, asesor patrimonial y financiero y socio comercial de AXA México, con 19 años de experiencia en el sector asegurador. Miembro de la MDRT, especialista en vida, salud, daños y autos. Y hoy nos va a hablar acerca del tema de los factores de riesgo que enfrentan las pymes en la actualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y en apoyar este programa institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Les cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Estimados todos, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero presentarme con todos ustedes. Mi nombre es Enrique García Lobato. Soy socio comercial de AXA México desde hace 12 años. Estoy muy contento de poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Actualmente yo represento a AXA Seguros, la cual es una compañía francesa con 15 años en México, ya actualmente con presencia 15 Michoacán, honestidad y trabajo. En 65 países a nivel internacional. Antes de dar inicio a esta charla, quiero darle las gracias a la Secretaría de Economía por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, por abrirnos este espacio emprendedor. Estamos muy agradecidos por este espacio. Antes de poder iniciar, quiero compartirles un poco parte de mi trayectoria. Actualmente, como les mencionaba, ya tengo 12 años en la empresa. Quiero compartirles un poquito el temario que vamos a tener el día de hoy, la dinámica que vamos a desarrollar el día de hoy con este tema, con el tema los riesgos que enfrentan actualmente las pymes, que es un tema que a todos nos debería de preocupar. Vamos a iniciar con los primeros 5 riesgos que presentan las pymes. Inicialmente, los riesgos súbitos y los riesgos imprevistos. Vamos a continuar con el riesgo de inseguridad, los riesgos que afectan a un tercero, riesgos comunes en envíos y compras y ventas, y los riesgos financieros por la interrupción de nuestro giro. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas por si alguien quiere compartirnos. Vamos iniciando. Quiero compartirles esta información que es bastante relevante, donde nos dice que actualmente el 17% de las pymes que se encuentran hoy en día en el sector solamente cuentan con un seguro. Este es un tema bastante importante y bastante preocupante. Hoy en día el 83% de las pymes desaparecen antes de los 2 años de que emprenden en el mercado debido a que pues no cuentan con una estrategia que les pueda dar un respaldo financiero. En el terremoto del 2017, el terremoto que tuvimos más fuerte, el último en México, hubo una afectación que fueron 328,000 aproximadamente establecimientos que fueron afectados, en el cual solamente de esta cantidad de establecimientos, solamente un 90% no contaban con una protección que les pudiera dar un respaldo. Por eso la importancia. Actualmente las pymes es uno de los principales motores de la economía actualmente en México y en el Estado. El 70% promedio son los que generan los empleos informales. Por esto la importancia. Pero bueno, vamos a arrancar con uno de los principales temas. Los riesgos súbitos e infortuitos. Vamos a compartirles esta pequeña diapositiva
Correcto. Vamos a continuar. Uno de los principales riesgos, les quiero mostrar en la parte inferior derecha, podremos ver una imagen donde seguramente algunos de ustedes, algunos de nosotros, se nos puede ser un poco familiar. ¿Por qué? Esta imagen nos representa un incendio que recientemente se presentó hace algunos meses directamente en el mercado Independencia de la ciudad de Morelia. ¿Qué sucedió en este evento catastrófico? Hubo un incendio. Es uno de los principales riesgos que hoy en día se presentan, por supuesto, en las pymes. Todas las pymes hoy en día están y estamos expuestas a este tipo de situaciones. Otro de los ejemplos que podemos ver, ¿qué sucedió en este tema del incendio en el mercado de Independencia? Hubo afectaciones, pudo haber pérdidas humanas. Son situaciones que hoy en día yo como pyme no tengo respaldado. El tema de un terremoto, mencionábamos ahorita la estadística, el tema de un terremoto, ¿qué es lo que puede suceder? Puede haber pérdidas igual humanas, son eventos naturales, son eventos que sabemos que no dependen de nosotros, por supuesto, pero sí tenemos que estar preparados hoy en día. El tema de las lluvias, hoy en día estamos en una temporada de lluvias. De igual forma nos ha tocado a veces lluvias que han ocasionado desastres, inundaciones. ¿Por qué toco el tema de inundaciones? Porque nos ha tocado a nosotros en la empresa con la experiencia de negocios, de pymes que se han visto afectados y que su negocio, su inversión patrimonial se ha ido con este tipo de situaciones. Los vientos tempestuosos son temas que a lo mejor no le damos la importancia, pero cuando llega a haber afectaciones en cuanto a este tema por un viento, porque puede caer algún anuncio luminoso, porque puede dañar mis instalaciones, y el tema con los riesgos imprevistos también llega a suceder en cuanto al tema de inmuebles y en cuanto al tema de contenidos. Otro de los puntos importantes es el equipo electrónico, que a consecuencia de algún incendio, a consecuencia de alguna explosión, a consecuencia de algún rayo, llega a afectar mi equipo electrónico, todo el equipo electrónico, también es algo que también yo debería estar respaldando. Hoy en día en la ciudad, en el estado y en gran parte del país, pero principalmente en la ciudad de Morelia, hay un tema que a todos nos puede alertar, nos puede preocupar un poco, es el tema de huelgas y alborotos populares. Hoy en día, a través de sindicatos, a través de estudiantes, de sectores que se manifiestan con todo el derecho, es un derecho que hoy en día todos tenemos, pero lo que sí nos puede preocupar a nosotros como pymes es que en este tipo de situaciones o eventos pues, nos vemos realmente afectados, ¿sí? Porque ellos ocasionan en su paso, ocasionan daños, vehículos, casas habitación, las pymes, por supuesto, las pymes. Esto es algo que realmente nos llega a afectar de manera importante, tanto económicamente como en alguna estructura, en algún inmueble. Entonces, claro que es bien importante darle la importancia a esta situación. ¿Qué llega a suceder con el tema del vandalismo? Hemos visto en el centro de la ciudad, hemos visto en avenidas importantes, hemos visto daños con grafitis, las tarascas que se han visto afectadas, la Palacio Municipal, etcétera. Creo que podríamos enumerar una gran cantidad de eventos que se han presentado, y este tema de vandalismo también, si yo no lo tengo contemplado, sé que si en algún momento sucede, por supuesto que me voy a ver afectado económicamente. Entonces, por eso es importante mencionar este riesgo en el cual, si yo no me prevengo, si yo no me respaldo, creo que me puedo ver afectado financieramente hablando. En cuanto al tema de las filtraciones accidentales en tuberías, llega a haber giros actualmente que de repente por situaciones de mantenimiento, por situaciones accidentales, puede haber
daños en tuberías de gas, de agua, de electricidad, que también esto me implica algún gasto o algún descontrol financiero, ¿no? Esto es bien importante. Derrames del equipo de incendio. Hoy en día, parte de las normativas que pueden solicitarles a las pymes, por supuesto, es contar con un equipo de incendio. Llega a suceder en situaciones también que están relacionadas a la actividad de mi giro, que pueda haber derrames, por supuesto, y esto me puede ocasionar también un problema. Este es el primer giro que quería compartirles. Vamos a continuar con el siguiente giro. El siguiente giro son los riesgos de inseguridad. Por supuesto que estos riesgos sabemos que son los que más nos preocupan o que más les preocupan hoy en día a las pymes. No principalmente nada más a las pymes, yo creo que a todos nos preocupa hoy en día, tanto como en casa habitación, como para las pymes, pero en este momento estamos hablando de los negocios. ¿Por qué el tema de la inseguridad? Porque sabemos que actualmente el robo con violencia, o el asalto de tu negocio, creo que es algo que hoy en día a todos nos preocupa. ¿Qué sucede cuando llega a haber un siniestro, cuando llega a haber un evento de que roban mi mercancía? Cuando roban parte de mi inversión que me ha costado tanto tiempo. ¿Qué sucede cuando en un robo afectan a mis clientes? No nada más a mi negocio, sino si yo tengo una pastelería y llegan a robar, además de que afectan mi negocio, también a mis clientes. Si yo tengo un restaurante, un banco, diferentes giros, que a final de cuentas los clientes también se ven afectados. Y si yo como pyme, yo como empresario, no cuento con un respaldo que me pueda dar una tranquilidad por si llegara a suceder este tipo de eventos, pues claro que me voy a ver afectado económicamente, financieramente hablando. Otro de los riesgos de inseguridad dentro de este tema son las pérdidas del dinero y valores cuando son transportados. ¿Qué sucede? De que hoy en día yo como emprendedor, yo como empresario, tengo una semana muy productiva, una semana que me generó unas ventas importantes, y no precisamente que no haya sido una semana tan productiva, pero cuando yo decido una vez a la semana, los días viernes, cualquier día de la semana, yo necesito trasladar mis utilidades hacia una institución bancaria, hay un riesgo en la transportación de mi efectivo, de mis utilidades. No importa las cantidades, sino hemos visto situaciones en la empresa donde se ven afectados, donde la delincuencia pues nos ha pegado en esta parte. Y si yo no estoy prevenido, hay empresas hoy en día, hay pymes hoy en día que contratan, nos acercamos a empresas especialistas, empresas de valores que hoy en día nos permiten, nos ofrecen estos servicios para poder trasladar mi dinero y mi valor en el cual yo invertí en mi negocio. Por eso es importante contar también con un respaldo en cuanto a esta situación que hoy enfrentamos, por supuesto. Adicionalmente, contamos con una parte del equipo electrónico. Creo que el equipo electrónico es parte, por supuesto, fundamental. Hoy en día todos utilizamos equipo electrónico, pero no nada más el fijo, sino también utilizamos el equipo portátil. Si yo hoy en día salgo a mi oficina, algún negocio, algo que esté relacionado también a mi trabajo y me veo afectado en la parte electrónica, en algún asalto con violencia, pues por supuesto que también es un tema que no estoy considerando. Entonces, esto es en cuanto al tema de la inseguridad. Riesgos, por supuesto, de afectar a algún tercero. ¿A qué se refiere? Hoy en día, al presentarse alguno de los riesgos que acabamos de comentar, tal como incendio, explosión, algunos de estos riesgos pueden afectar a un tercero. Puede afectar tanto como en sus bienes, como en sus inmuebles, por supuesto. Eso es algo bien importante, porque imaginemos, aquí en esta diapositiva vamos a poder visualizar también nuevamente una imagen del mercado Independencia, que es muy reciente.
Podemos ver en esta imagen que hay locales, un número de locales, aproximadamente 10 locales en la parte inferior, que se fueron afectados. Seguramente hubo algo que detonó este incendio, y aledaños hay 10, puede haber más negocios. El estacionamiento que se encuentra en la parte superior se vio afectado, y tan así que este estacionamiento hoy en día tiene que ser derrumbado. Esto quiere decir que este incendio ocasionó daños a un tercero. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, no hubo lesionados en este tema, pero imaginemos que haya sido en el día. Son situaciones que sabemos que pueden afectar a un tercero, y si yo financieramente no estoy respaldado, no tengo una estrategia que me pueda permitir enfrentar este tipo de situaciones, ¿cómo los voy a hacer? Mi negocio se puede ir abajo si financieramente no estoy respaldado, ¿no? Por supuesto. El tema de daño a un tercero y el tema del arrendatario. ¿Qué es el arrendatario para nosotros, para el sector? Sucede que cuando yo puedo respaldarme a través de un instrumento que me dé financieramente una protección, yo aseguro mi inmueble, porque me interesa que si mi inmueble llega a sufrir algún daño a consecuencia de algún incendio, algún terremoto, alguna explosión, yo como empresario pues tengo que respaldar mi inmueble, mi instalación. Pero ¿qué sucede? Este tipo de situaciones también está enfocado a aquellas personas, aquellos empresarios que hoy en día pagan por una renta, pagan por un espacio para poder emprender. Cuando van emprendiendo, van iniciando. ¿Qué sucede? Que en este momento se llegase a presentar alguna eventualidad, alguno de los riesgos que acabamos de comentar. Tenemos que contar con una estrategia, porque el arrendatario tendría que ocasionar, si yo tengo un negocio de alimentos y llega a haber algún incendio, aparte de que puedo ocasionar daños a terceros, ¿cómo voy a pagar yo si voy iniciando, si voy arrancando? Precisamente por eso es el tema arrendatario, porque yo tengo que respaldarme, porque si llega a suceder algo, a lo mejor no estoy tan interesado en poder respaldar el inmueble porque yo lo estoy rentando, pero sí tengo que respaldarme por si llega a suceder uno de estos riesgos, por supuesto. Parte de los daños hacia un tercero hoy en día están los daños que se pueden ocasionar a los empleados por actividades que están relacionadas a la actividad o al giro de mi negocio, por supuesto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando de repente hay giros en los que se encuentra el área de limpieza? Se encuentra el área de limpieza. Por normativa de la empresa, pues debe de haber señalamientos donde nos indica que está haciendo el aseo en los baños, pero accidentalmente un empleado, accidentalmente una persona que está dentro de las instalaciones de mi negocio, accidentalmente cae, se lastima, se fractura, pueden ocasionar ese tipo de daños físicos si yo no lo tengo contemplado también. ¿Qué sucede cuando de repente algún empleado, a consecuencia también de las actividades de mi giro, llega a sufrir alguna caída, llega a sufrir alguna cortada, por poner algún ejemplo, algún accidente laboral, por supuesto? A lo mejor yo como empresario, como dueño, como jefe, pues yo lo invitaría o inmediatamente lo apoyaría para que acudiéramos a la institución de la seguridad social. Por supuesto que esa es una de las prestaciones y derechos que hoy en día todos tenemos. Adelante. Yo tengo una duda sobre... Hola, perdón, soy Alberto, aquí sí, parte de Academich. Tengo una duda sobre la diapositiva anterior de los arrendamientos. En este caso, ¿quién se tiene que asegurar? ¿El dueño del inmueble o el que renta el inmueble? ¿Arrendatario o arrendador? Muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Creo que en esta situación ambos se pueden asegurar. Ambos se pueden asegurar, porque yo como propietario de mi negocio, pues yo soy el interesado de que si yo le rento a una persona, yo tengo que respaldarme por si llegara a haber algún terremoto. Sí, porque un terremoto es un evento natural.
En cambio, el arrendatario, por supuesto, que puede asegurarse también porque el arrendatario quiere asegurar su mercancía, sus contenidos. Y adicionalmente, tiene que contar con un respaldo por si llegara a haber una situación, una catástrofe o algún riesgo, tengo que contar con la solvencia. Porque si fuera un incendio, el dueño me va a decir a mí, oye, tú ocasionaste un incendio a consecuencia de tu giro. Entonces, tú dañaste mi inmueble y tú me tienes que responder. Y si dañaste a un tercero, pues por supuesto que tienes que contar con una solvencia, ¿no? Porque inmediatamente puede suceder una demanda. Entonces, yo tengo que respaldarme en cuanto a la parte legal como en el tema financiero, porque sabemos lo que me puede implicar. Entonces, yo como dueño de mi inmueble, de mi establecimiento, pues también me tengo que respaldar. Entonces, una de las recomendaciones es exigir a la persona arrendataria contratar una póliza adicionalmente a la que yo hoy en día tengo. Esa sería la solución. Regresamos un poco al tema de los daños a un tercero de los empleados, ¿no? Entonces es bien importante porque situaciones, accidentes, tengo la tranquilidad de que ellos pueden acudir a la seguridad social, pero si yo actualmente cuento con algún respaldo que me pueda dar este tipo de apoyo financiero, por supuesto es que yo puedo elegir dónde llevarlo, porque puede ser una emergencia, por las distancias. Entonces es algo bien importante. Y no precisamente a los empleados, sino a cualquier persona que se encuentre dentro de las instalaciones de mi giro, de mi negocio, puede encontrar con este respaldo. Uno de los riesgos también muy importantes que hoy en día parte relacionado al tema de robo son los riesgos comunes. Los riesgos comunes por envíos en compras y en ventas. Independientemente del giro, el robo con violencia o asalto, por supuesto, de la mercancía durante el trayecto. Porque yo hoy en día realizo una compra o realizo una venta. La compra de mis insumos, la venta de mi producto. Y yo sé que si el día de hoy tuve una buena venta y yo hago un envío, independientemente del medio, porque sabemos que puede existir vía terrestre, puede existir vía marítima, vía aérea, por supuesto, ferrocarril, etcétera, una infinidad de medios de transporte, pero pueden ser incluso hasta propios. Pero cuando yo envío mis ventas, mi mercancía, también existe un riesgo. Y si yo no me respaldo, si no cuento con algo que me pueda apoyar ante este tipo de situaciones, porque lo vemos a diario. Hoy en día sabemos que estados como Puebla, Estado de México, Jalisco, Veracruz, por mencionar algunos estados, sabemos que son de los estados donde más siniestralidad se presenta, donde más robo a mercancía se presenta, tanto como en equipo pesado. Entonces es importante que yo pueda contar con este tema, porque puedo tener una pérdida de una venta ya realizada y financieramente hablando sabemos que nos va a afectar en nuestro bolsillo. Por eso este es un tema bastante importante. ¿Qué llega a suceder también con los daños en maniobras? Porque seguramente realicé una venta de una maquinaria y al momento de descargar, al momento de subir a algún contenedor, desde el momento en el que sale del lugar hasta donde llega a su destino, hay maniobras. Puede ser, independientemente del giro, todos los giros creo que hoy en día tienen este mismo riesgo, ¿no? Es algo bien importante. Diversos accidentes pueden ocurrir a los medios de transportación, por ejemplo, como mencionábamos, vía terrestre. Llegan a tener algún accidente en carretera o en cualquier parte. Pueden sufrir, la mercancía pueden sufrir daños. Y si yo no me prevengo en este tema, por supuesto que también se puede ver afectado. Porque si la empresa que actualmente me presta el servicio para poder trasladar, o aunque sean vehículos propios, por supuesto que yo cuento con una póliza que me respalda por si a esta unidad le sucede algo, pero mi mercancía no está protegida. Entonces, por eso es bien importante contar con este respaldo. Y para poder terminar, otro de los riesgos que es importante considerar son los riesgos
financieros por la interrupción de mi giro. Si a consecuencia de cualquiera de los riesgos que ya tuvimos oportunidad de platicar, de comentarles, cualquiera de todos estos riesgos sabemos que pueden ocasionar la interrupción de mi giro, porque si llega a haber algún incendio, alguna explosión, algún robo, llega a haber situaciones de... He escuchado cuando llega a haber algún asesinato, por poner algún ejemplo, porque lo hemos visto aquí en la ciudad, dentro de algún establecimiento, la autoridad tiene que realizar su peritaje. Y esto ocasiona que mi giro tiene que estar parado por 15 días, por un mes, el tiempo que la autoridad competente lo determine. ¿Qué sucede en esta situación? Por supuesto que se ve afectado financieramente porque, mis utilidades, las utilidades de la empresa se ven afectadas porque se para el giro inmediatamente. Si es un incendio, de igual manera, pues creo que todavía es muchísimo más tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a continuar mi giro? Los empleados, adelante. Perdón. Los empleados hoy en día. Por supuesto que el empleado tiene sus derechos y mi obligación como patrón es continuar pagándoles, ¿sí? Entonces, yo me veo afectado. Mis utilidades, ¿qué sucede con las utilidades de mi negocio? Pues también, si el giro se para un mes o 2 meses, por supuesto que mis utilidades se pueden ver hacia abajo, me puede desestabilizar económicamente hablando hoy en día mi giro, ¿sí? Entonces es un tema bastante importante. Los gastos fijos, porque actualmente todos pagamos el servicio de agua, pagamos el servicio de luz, internet, precisamente la seguridad social de los empleados. Estas situaciones no se detienen, a pesar de que el giro se detuvo. Son riesgos. Adelante. Y en estos casos, por ejemplo, que pone los riesgos financieros por interrupción, pues, ¿hay alguna cláusula o hay alguna situación o condición? Porque, por ejemplo, en los siniestros o en los casos de seguros para coches, también en algunas cosas de mercancía, pues las aseguradoras tienden también a tomar su tiempo, y a veces es más de lo que ellos se comprometen, o a veces no cumplen con lo que destacan incluso en el mismo papel. En este caso aquí, conscientes de que es una empresa y está detenida su utilidad, ¿hay algún apoyo de emergencia, o sea, de contingencia, que diga en este momento lo resolvemos y después ya hago la parte burocrática? Sí, por supuesto, sin duda hay un proceso al presentarse una eventualidad, alguno de estos riesgos financieros. Y yendo a esta pregunta que también se me hace bastante interesante, porque ¿qué sucede? En primera, yo debo de contar con una guía y con un respaldo, una asesoría de qué saber realizar en ese momento, pero por supuesto que hay indemnizaciones. Por supuesto que existe una contabilidad. Por supuesto que yo puedo saber por lo menos los últimos 6 meses cuánto fue mi utilidad en la empresa, y si yo sé que se va a parar, yo tengo incluso la posibilidad de decirle a una empresa, oye, yo necesito que mi giro continúe. Y la empresa me puede decir, ¿qué te parece si yo te proporciono 3 meses para que puedas rentar? Yo te puedo proporcionar 6 meses para que puedas tú rentar y puedas continuar con tu giro. Y puede haber indemnización. Por supuesto que cada situación siempre va a ser particular. Cada necesidad siempre va a ser diferente. Pero por supuesto que sí existe apoyos para este tipo de situaciones, porque lo que yo me voy a ver afectado, como lo mencionamos, es en la parte financiera. Entonces, sí, y por supuesto que cuentan con una guía, ¿no? Estos 5 giros de los cuales acabamos de compartir son los que nosotros consideramos que actualmente son los que presentan las pymes hoy en la actualidad, ¿sí? Por eso nos lleva a esta pequeña reflexión. Considero que es bien importante que hoy en día yo como empresario, como emprendedor, yo sepa cómo poder identificar cuáles son los riesgos que actualmente amenazan mi pyme, mi negocio. Si yo no tengo identificado cómo poder lograrlo, el día que suceda alguno de estos riesgos, por supuesto que nos vamos a ver financieramente hablando afectados,
¿sí? Entonces, con esta parte podemos ir terminando. Quiero compartirles estos 3 pasos para que nosotros podamos orientarnos. Como número 1, es importante que contemos con una asesoría personalizada, por supuesto, y un acompañamiento. Para nosotros es bien importante como empresa el que todo cliente, en este caso las pymes, estén asesoradas de manera correcta. Precisamente van a tener mis datos para que podamos estar en contacto y si necesitan asesoría, con mucho gusto poder hacerlo. 2, es importante que sepamos cómo realizar una detección de riesgos y necesidades para mi pyme. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé cuáles son los riesgos que mi pyme puede presentar? Independientemente del giro, creo que todos hoy en día tenemos ese mismo riesgo, ¿sí? Y como mencionaban ahorita con esta pregunta, por supuesto que también nosotros les proporcionamos una guía de usuario donde me indica el paso a paso de qué hacer en caso de que se llegase a presentar cualquiera de los riesgos que acabamos de comentar. ¿Sí? Entonces es bien importante este tema. Pues bueno, con este tema concluimos. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, alguna duda en la cual yo les pueda apoyar, con toda confianza. Por otra parte, a ver, en este caso, ya habiendo revisado todo lo que ha comentado, ¿qué puede decirnos a nosotros los ciudadanos y a la gente que vaya posteriormente a ver esta ponencia? O sea, normalmente yo como usuario o como interesado en esto, consumidor, cuando me aseguro, pues a lo mejor tengo esta idea de que me aseguro para que no haya ningún problema, ¿no? Y sentirme tranquilo. Pero a veces tendemos a tergiversar nuestras expectativas. ¿Hasta qué punto es la parte de la responsabilidad del consumidor o de quien contrata este tipo de servicios? ¿Y hasta qué punto sí debe resolver bien pues a quien estás contratando, ¿no? Porque suele haber este pensamiento o esta perspectiva donde dices, yo te estoy pagando para esto, ¿no? Yo te pagué, yo te resolví y creemos que ya delegamos toda la responsabilidad. Pero hasta qué punto en este tipo de situaciones y perspectivas de la ciudadanía y con la aseguradora, porque también a veces ven con fines de lucro, que es normal. Claro. Hay que ver y hay que considerar la parte del jefe, ¿no? Y las instrucciones que tienen como institución directamente e internamente. Entonces, ¿qué tanto es ahí o qué consejo nos puede dar o qué tip o qué conclusión entre la responsabilidad del consumidor y la responsabilidad del asegurador? Gracias por la pregunta. Creo que esta responsabilidad es compartida, sin duda es compartida, pero gran parte también es de nosotros. Por supuesto, ¿a qué me refiero al ser compartida? Pues es una responsabilidad en la cual yo tengo la obligación, por supuesto, porque cuando yo tomo la determinación de respaldarme, tengo que contar con condiciones, con un contrato, condiciones generales, adicionalmente de que tengo que hacerlo con una compañía, por supuesto, que me esté respaldando. Actualmente, hoy en día, AXA está en el top 3 de empresas, de compañías en México. Por supuesto que yo la recomendación que les puedo hacer es acercarse a una empresa que actualmente se encuentre establecida con una compañía fuerte, como lo es. Por supuesto que esta pregunta todos hoy en día no la hacemos al poder accesar a este tipo de instrumentos independientemente de los giros, pero por supuesto que la recomendación que yo les puedo hacer es contar con un asesor profesional que les pueda, un asesor especialista que les pueda apoyar y que los pueda ir acompañando. Creo que eso es bien importante porque seguramente se podrá acercar con ustedes
asesores que estén en el mismo ramo, pero creo que sí es importante, en lo personal, nosotros hablar en cuanto a un tema de costos, tarifas, nosotros no nos involucramos hasta el final. Primero lo que nos interesa es poder detectar la necesidad de un riesgo, acercarme con el usuario, orientarlo sobre todos sus riesgos y poder diseñar algo a su medida y que esté bien asesorado. Otra de las obligaciones que hoy en día todas las compañías aseguradoras es entregarle a nuestros usuarios unas condiciones generales, porque esa es la obligación de nosotros, tanto como un contrato como condiciones generales, donde yo pueda saber prácticamente todos los beneficios, en qué situaciones me cubre y en qué situaciones también no me cubre. Todos los contratos hoy en día tienen ciertas condiciones. Entonces, como mensaje, se puede decir, ya viéndolo en un caso más específico, ¿no? Que al final lo que importa es que tu mercancía y tu producto esté salvaguardado. Y es la razón, ¿no?, principal de asegurarse. Entonces, el mensaje, ¿cuál sería? En un sentido de conciencia importante a la ciudadanía, sería, por como lo percibo, es el seguro es precisamente esta parte que te apoya, que te va a remunerar, pero no lo consideres como tu único y exclusivo salvavidas, sino que es importante que también lleves una buena administración o tengas planes personales preventivos como usuario, para que así, de una manera más eficiente y relajada, pueda apoyarte el seguro. Porque hay usted sabe, hay mucha incertidumbre o hay mucho revuelo en esto de las aseguradoras. Por supuesto que en lo económico, pues claro que sí, después de cierto periodo te va a salvar, ¿no? Te va a apoyar, te va a salvaguardar, pero toda esa transición para los que suelen contratarse y que no sé, a lo mejor las contrata con cierta perspectiva y con cierta idea, todo ese proceso es muy desgastante y suele ser hostil incluso entre asegurador y asegurado, ¿no? Entonces el mensaje sería que nosotros como usuarios también tengamos una prevención constante o una planeación. Sí, definitivamente, gracias por la pregunta. Definitivamente el contar con una previsión, con una estrategia. Creo que es esa parte, la conclusión es eso. Yo como pyme también tengo parte de las obligaciones, es contar con una estrategia financiera, por supuesto para la estructura de mi pyme, pero debo de contar con una estrategia financiera que me permita enfrentar este tipo de situaciones. Sabemos este tema de incertidumbre, donde dices cuál es el producto adecuado, cuál es la empresa adecuada. Precisamente por eso es que hoy en día nosotros estamos, para poder yo estar aquí presente con ustedes, tuve que certificarme ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Muchos colegas, como hoy en día afuera, tienen la misma certificación. Entonces eso a mí como usuario me puede dar muchísima tranquilidad, de que tengo una persona certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que me está respaldando, por supuesto, adicionalmente a una compañía aseguradora. Entonces la conclusión, la recomendación que puedo hacer es esta parte. Busquen una estrategia que les permita respaldar, que les permita cuidar, que les permita acobijar su negocio, porque gran parte de los empresarios invierten parte de su patrimonio, gran parte de su patrimonio en su pyme, su negocio. Entonces, por eso es importante de que hoy en día se ha vuelto una necesidad. Se ha vuelto una necesidad en todos los sectores y por eso es importante tenerlo. ¿Sí? Pues muchas gracias. Yo les agradezco nuevamente a la Secretaría de Economía, a SEDECO, me hayan dado la oportunidad de poder compartir esta información que es tan valiosa para nosotros. Yo en esta diapositiva les comparto mis datos para que puedan contactarnos, puedan solicitar su asesoría personalizada, su detección de riesgos que actualmente presenta su pyme y por supuesto que puedan
puedan contar con su guía de usuario, por supuesto. Viene mi correo electrónico, viene mi código QR, si tienen posibilidad de escanearlo, un screenshot, estaría ideal. Pueden enviarme directamente, les envías mi contacto de WhatsApp, directamente les contesto yo para que puedan concertar una cita y puedan solicitar su asesoría. La ventaja de hoy en día, como lo estamos haciendo en este momento, es acercarnos también de manera virtual. Entonces, si ustedes necesitan una asesoría junto con su equipo, puedan solicitarlo a través de una sesión por Zoom o alguno de los medios digitales que hoy en día tenemos. Entonces, les agradezco mucho por la oportunidad, por estar aquí en este espacio emprendedor, y muchísimas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo la participación de nuestro amigo Enrique, que es parte del grupo AXA Seguros. Queda pendiente la entrega del reconocimiento bien merecido expedido por el gobierno de Michoacán y firmado por nuestro secretario de Desarrollo Económico, licenciado Claudio Méndez Fernández. Y los esperamos mañana en el tema también por parte del grupo AXA México, que se va a denominar salud laboral, que seguramente les va a interesar muchísimo a todos ustedes. Muchas gracias y que tengan excelente día. Michoacán, honestidad y trabajo.